Para todos los que nos acompañan desde la señal de Teleboyacá o desde el YouTube de Viva Palabra. Es un placer para nosotros acompañarlos una semana más desde esta su casa Viva para Contar. Entonces voy a empezar por pedirles, sugerirles, contarles que tenemos una vaqui donde usted puede aportar desde 3.000 pesos. ¿Qué es una vaqui? Una vaca virtual donde usted puede donar alguna cantidad para que, bueno, ya que ya esta casa es prácticamente nuestra, pues podamos extender los salones, el teatro, tener muchos más cursos de cuentería, pero además tener en esta sala el festival Entre Cuentos y Flores. Así que vamos a dejarles por ahí una publicidad de la vaqui para que estén muy pendientes. Recuerden, lo que salga de su corazón lo puede donar. Esta semana en la sala tendremos a doña Sor María Jiménez, que nos trae un estreno: Tabaco, Sal y Silencio. Entonces ya saben, jueves, viernes y sábado nos podremos estar encontrando aquí a las 7:30 para que vean este estreno de doña Sor María, que, bueno, ustedes saben, nos trae poesía, nos trae su romanticismo siempre. El día de hoy nos acompaña una cuentera muy especial, una compañera de clase mía, una mujer que siempre está creando cosas, pero si usted quiere saber quién es, pues se tiene que quedar después de la pausa, así que ya regresamos. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra vaqui Procede, donde podrás donar desde 3.000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. Nuestra invitada de la tarde de hoy es una mujer que tiene muchas facetas, es una mujer que crea sobre todo para mujeres, es una mujer con un don de palabra. Recibamos con un fuerte aplauso a Manuela Osa. Doña Euforia está invitada a la inauguración de la casa, es de 14 de marzo. Manuela, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, muy bien, gracias por esta invitación. Estoy muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes. Manuela ahorita decía algo muy bonito, dice, ay, siento una cosita en el corazón porque llegué a esta casa, y me parece que eso habla mucho del trabajo que se hace aquí en Viva Palabra. Pero hablando de llegar, esta es una pregunta que yo le hago a todo el que se me sienta aquí. Yo tengo una idea de cómo llegó ella a la cuentería, pero quiero que ella misma nos cuente a todos cómo llegó a la cuentería. Bueno, es una pregunta que siempre me pone muy llena de emociones, como en una marea de muchas cosas. Realmente creo que el arte siempre ha estado muy presente en la familia, porque mi abuelo fue un narrador oral natural, ¿sí? Él nunca aprendió a escribir o a leer, pero en los muchos trabajos que tenía en diferentes fincas, pues cada dueño de la finca le contaba una historia y él se volvió algo así como un coleccionista de esas mismas historias que contaba y recontaba. Y se volvió tan bueno que empezó a levantar a todos los hijos a punta de cuentos. Cuando no había que comer, el viejo hacía una convocatoria para que fueran a escucharle los cuentos, y les llevaban pan o chocolate o vestidos para los 12 niños que tenía, poquitos niños que había, ¿cierto? Entonces, la narración siempre estuvo muy presente en el hogar. Siempre me gustaron como las artes escénicas, y cada vez que en el colegio, por ejemplo, tenía que hacer alguna poesía o llevar un cuento, pues el viejo siempre era la referencia ahí. Sin embargo, era oyente. Nunca me imaginé contar un cuento
como tal. Estuve más cercana con el teatro porque, aunque no parezca, pues soy una persona muy tímida y me gustaba como tener esta cuarta pared donde pasara lo que pasara, pues yo seguía en personaje y las cosas continuaban. Y en 2022 pues murió el abuelo y eso me transformó mucho porque pues en la casa no todos son muy afines con el arte, incluso los últimos recuerdos que tengo del viejo pues era él sentado en la cocina narrando un cuento y terminaba con otro, y la mayoría de las personas en la familia como que lo ignoraban, pues para qué escuchar algo que no tiene sentido. Y yo me quedaba ahí escuchando cómo empezaba, no sé, con María Angula y terminaba con Juan Sin Miedo o con todos estos cuentos de tradición oral. Y me parecía muy bonito porque en sus ojos él seguía contando la misma historia con esa convicción de que estaba con el hilo conductor tal cual así era, y le hacía creer a uno que así iba el cuento. Entonces pues nada, cuando murió el viejo en una de las novenas, la abuela me dice como a Manu le heredaron la palabra, y después de que a uno le heredan la palabra, la vida no puede seguir igual. Y empecé a escribirle a Jotica, que pues Jotica me recibió en uno de los talleres de narración oral de la Universidad Nacional cuando el abuelo estaba vivo. Y me acuerdo que él me dijo, pues yo había buscado como cuentos propios, y él me dijo como aprovecha ese recurso literario tan fuerte que tenés en la casa y preguntarle los cuentos que a él más le gustan, los cuentos que a él le gusta contar, y siempre la respuesta era la misma, María Angula, le encantaba contar ese cuento, pero una cosa mal, y pues cosas de la vida de la pandemia, me salí del grupo de narración oral de la universidad, pues no me, o sea, le tenía como tanto respeto a como lo contaba el viejo, que yo era como, no, yo como algún día voy a contar algo así, no va a salir tan bacano. Y ya pues en 2022 volví acá a Viva Palabra a pedirle pues al maestro Jotica que me enseñara a contar María Angula. Así fue. Qué lindo eso. Y de tu paso por el cuentacho y de tu paso por la escuela de Viva Palabra, pues yo siento que uno pasa por la escuela y pues se convierte en otra persona, tanto como narrador como persona a persona. ¿Cómo influye eso en tu trabajo? Yo sé que Manu se dedica a la programación y que nos hable ella también un poquito como de tu profesión. Si eso tiene alguna influencia en tu trabajo, si tú sientes que por ejemplo te puedes comunicar mejor, o cómo ha influido eso en la carrera. Mucho. Yo soy ingeniera de control. En estos momentos trabajo en Bancolombia como auditora, principalmente de modelos de inteligencia artificial, en la gerencia de riesgos integrales. Entonces, digamos que la labor de un auditora, siempre es muy pesada. Nadie se va a alegrar cuando llega el auditor o la auditora a decirle, ay, mire todo lo que usted tiene mal. O sea, nadie en la historia de la vida va a decir, qué emoción, ya va a llegar el que nos va a auditar. No, jamás. Pero entonces ahí viene el factor de la narración oral, y es que el ser precisamente coleccionista de historias, el tener las habilidades comunicativas que uno adquiere acá en la escuela de Viva Palabra, en el grupo de proyección que maneja la maestra Patri, el maestro Jotica en la Universidad Nacional, pues fortalecen mucho esa visión que uno tiene a la hora de relacionarse con el otro y con la otra. Entonces es muy chévere porque cuando yo estoy en reunión con los usuarios a los cuales voy a revisarles como el trabajo que tienen, pues se vuelve como contar una historia, ¿sí? Es empezar a ver cuál es ese inicio, identificar esos posibles ajustes que pueden haber, que donde se va a generar es inconveniente, entrar a una conciliación y dar el resultado final que viene a ser la conclusión del sistema o del proceso que se esté auditando.
Eso pues a nivel laboral, a nivel profesional en la ingeniería. Es tan necesario integrar el arte en los procesos de las ciencias exactas, de la ingeniería, de una perspectiva demasiado amplia. Durante la carrera me di cuenta que la mayoría de estudiantes de ingeniería se enfocan en la solución de una problemática en vez de la problemática como tal. Y desde mi perspectiva yo siento que es más difícil entender cuáles son las necesidades o los problemas, porque para las soluciones de esos problemas que ya hay, pues ahora hay mucho tema con la inteligencia artificial que puede ser un estalle creativo, pero identificar las necesidades y los problemas es algo que solamente se puede lograr al relacionarse con las personas o usuarios finales para quien es la ingeniería. La cuentería y todo proceso artístico en la ingeniería sirve para identificar a quién le estamos haciendo las soluciones, para quién estamos haciendo ingeniería, es para las personas, para las comunidades, y así se vuelve mucho más fácil hacer como una integración de todo lo que yo estoy aprendiendo en la universidad. ¿Para qué sirve una integral? ¿Para qué sirve una derivada? Para dar una solución a esa necesidad que yo ya identifico cuando me relaciono, cuando escucho y cuando puedo comunicar bien las ideas. Me parece muy importante eso que dices, porque quizás la ingeniería es una de las carreras más metódicas, sí. Todo tiene que ver con números. Y como poder tener esa sensibilidad que aporta el arte, pues nos hemos sentado aquí ya con varios ingenieros y ha sido como un tema que ha surgido. Bueno, por tu paso por el Cuentacho te dejó, creo yo, algo muy importante, que fue clasificar en el Festival de Ascún. Entonces me gustaría que le contaras a la gente un poquito de eso, de que la muchacha nos ganó aquí unos premios, no solamente en Ascún, sino también en el festival Entre Cuentos y Flores. ¿Cómo se siente eso de preparar un cuento para un festival y ganar? Cuéntame. Uy, pues mira que ahí mencionas dos festivales muy tesos. Para mí fue todo un honor pararme con personas tan talentosas, las cuales admiro tanto, pero la experiencia fue muy diferente en ambos festivales. En el Festival Ascún, y voy a decir algo que es una reflexión a la que he llegado, no fue una reflexión que tuve inmediatamente terminaron los festivales, sino fue algo que me tocó desmenuzar, porque eso pasa con todos esos procesos, tanto los buenos como ganar un festival, como los malos, como los altibajos. Me gusta como analizar todas esas emociones que me dejan. Y para el primer festival de Ascún me presenté queriendo ganar, pensando mucho en el premio, pensando como fue madre, quiero ganar, y para mí estaba esa mentalidad de voy a preparar, me voy a matar, y ese va a ser como el objetivo, ¿sí? Y pasa algo, siento yo, cuando uno se presenta con esa mentalidad, y es que no se disfruta el proceso. No se disfruta el proceso, y aunque gané, quedé con una sensación muy extraña, no de plenitud. Y cuando me presenté al festival Entre Cuentos y Flores, Medellín 50 y Antioquia también, cogí ese aprendizaje y ganar ni siquiera estaba en mi mente. Ganar no era algo en lo que yo estaba pensando. Estaba pensando en disfrutarme contar, en hacerle honor a esa historia que recuerda a mi abuelo como un cuentero, como alguien resiliente que encontró en la palabra una escapatoria de todo el conflicto armado en el que pasó, en el que estaba en esa época, por todo lo que pasó, por todo el desplazamiento forzado, el exilio al que se sometió no solamente él, sino toda la familia. Entonces fue muy bonito, y yo creo que también hace parte de los procesos que tenemos, ¿no? Que a veces perdemos de vista lo importante, lo realmente importante, que es disfrutar y amar lo que hacemos. El premio no importa, o sea, fue madre, yo me paré acá y ya gané, yo hago las cosas y ya gano, porque me estoy atreviendo a hacer lo que me pone a vibrar el alma.
Entonces fueron dos experiencias muy gratas, muy gratas, que me dejaron sensaciones completamente diferentes, y creo que de eso se trata al fin de cuentas, de reconocer en uno la sombra también y la luz, que uno pues a veces se enfoca como no, yo soy un ser que piensa solo en el proceso, en lo bueno, me enfoco en eso, ahora con todo este tema como del positivismo extremo, no, hay veces, hay concursos en los que a uno se le desvía la mirada y uno es con ese sentido de competencia, que no solamente se vuelve tóxico para la competencia, sino tóxico para uno mismo también. Entonces darse cuenta de eso y reconocerlo, no negarlo, reconocerlo, porque hace parte de crecer. Es el aprendizaje más grande que tuve en el ASCUM, que también pues estaba más chiquita. El festival más reciente, que fue el año pasado. Entonces, hablando de ese festival Entre Cuentos y Flores, vamos a ver la presentación de Manuela durante el festival para que ustedes vean de lo que estamos hablando. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Llegaba al parque con su sombrero y su ruana. Se sentaba con sus amigos a jugar ajedrez, parqués, dominó o simplemente a echar chismecito del pueblo. Y es que este lugar, este pueblo, este parque representaba en él un sentimiento de calidez, de amor, de fraternidad, pero sobre todo de mucha complicidad. Y es acá, queridos amigos, amigas, coleccionistas de historias, donde nos vamos a transportar en esta tarde paisa. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué rico, me alegra mucho verles a todos. Yo estoy muy feliz, muy emocionada de estar acá con ustedes, de estar acá haciéndole honor a la palabra. Y es muy bonito porque nos ha convocado precisamente eso, el compartir las historias. Y para mí la cuentería significa demasiado, porque es un arte sanador. Y sana de muchas maneras. Sana incluso la ausencia de un ser querido. Y va tejiendo las palabras de una forma casi mágica, para unir en el amor a todos los corazones que siguen latiendo en vida. Hoy no soy solo yo en el escenario, hoy soy el eco de mi legado, y por eso les quiero compartir una historia que ha sobrevivido al tiempo. La historia de Don Manuel. Don Manuel, un loco enamorado por los cuentos, por su pueblo, por sus raíces, pero sobre todo por su familia. Después de que terminaba de jugar con sus amigos, se iba a la cafetería del pueblo y pedía siempre lo mismo, un tintico con 2 de azúcar y un piel roja. Con cada bocanada salían risas, rimas y trovas, y como la gente al ver a un juglar convocar de esa forma, empezaban a reunirse todos en torno de las historias. Pero cuando Don Manuel veía a los amores de su vida, a su Flor, a su Margarita, con sus 12 hijos, asomar por la entrada del pueblo,
Sentía el estómago como un mariposario. Las maripositas se le querían salir de la boca porque era un enamorado de su familia. Y los hijos, plagas como son los niños. Oiga, esos salían a jugar chucha cogida, chucha escondidico y cuanta chucha se les ocurriera. Mientras doña Margarita se desviaba por los jardines del parque a contemplar los grandes e imponentes árboles de Yarumo, árboles con un significado de resiliencia, árboles capaces de crecer incluso cuando la tierra ha sido tan maltratada. Doña Margarita se iba buscando las hojas de Yarumo blancas, grandes, y se las ponía en el oído. A los ojos de cualquiera, pues era una mujer bien rara. Pero su esposo, don Manuel, sabía muy bien el propósito de ese simple acto. Porque cuando doña Margarita se ponía la hoja en su oído, podía sentir cómo las emociones, los lugares, los recuerdos, los momentos empezaban a viajar directo hasta su memoria. Y ahí le sacaban una sonrisa gigante el resto del día. Porque en la casa de doña Margarita estaba esa convicción, esa verdad absoluta. Las hojas de Yarumo eran la cura contra el olvido. Y don Manuel bien cuentero que era, al escuchar a esa mujer hablar de esa forma y con esa poética, ponerse la hojita de Yarumo en el oído, ese hombre se enamoraba cada vez de su flor, de su Margarita, y se inspiraba tanto que se paraba en la mitad de aquel parque. ¡Intercambio cuentas por sonrisas! Y con esa invitación, todos venían. Pasaba algo mágico cuando don Manuel narraba. Él se sabía esos cuentos nacidos desde las montañas antioqueñas, esos cuentos que pudieron viajar con el eco de los cuenteros a diferentes pueblos, veredas y ciudades. Cuando don Manuel contaba y cantaba también, todos en el pueblo, en ese tiempo no existían los celulares. Era un silencio hermoso, solemne. Pero un día, el parque permaneció en silencio y don Manuel no había empezado a contar sus historias. Las ancianas en el pueblo no con tanto humor como lo estamos acá, más bien preocupadas, leyeron en el café, en la masa, que la muerte se aproximaba. Y no se equivocaron, porque aquella tarde llegaron unos uniformados con unas armas. Empezaron a pegar panfletos por todo el pueblo. El mensaje era claro. Hoy inicia... Espera. Si en esa época hubiera existido celular, no existía. Estamos hablando de una época hace mucho tiempo. Si hubiera existido celular, no hubieran pegado panfletos, hubiera sido una cadena de WhatsApp. Pero como no existían, y retornando a ese pueblo en el que estamos, hoy inicia el toque de queda indefinido.
Y eso fue suficiente para encerrar a todas las personas en sus hogares. Y no faltaba la persona chismosa, el cubo de esa época, que se asomara por la ventana a ver quiénes eran esos forasteros, a ver quién era esa chusma que había llegado al pueblo. Y a esas personas, el castigo más drástico, como advertencia decían. Don Manuel no volvió a salir al parque a compartir sus historias. Fue suficiente para encerrarlos, para que el miedo se volviera en el candado de su boca. Todos sabían que había empezado la época de la incertidumbre, que había empezado la época de los reclutados, de los desaparecidos y de nuestros muertos. Y con la zozobra de cada noche, su esposa, doña Margarita, resiliente como los árboles de Yarumo, le dijo a don Manuel: y a los pesares de la vida tocaba hacerles frente con cuentos en medio de risas y risas en medio de cuentos, que las tertulias las empezaran en la casa, que aunque humilde y pequeña, era suficiente para esas personas que querían espantar al miedo, que querían espantar las pesadillas. Y con chocolate y palmita recibieron a todas esas personas a las que les había llegado ese mensaje. Porque don Manuel, enamorado de su esposa, él no podía negarse ante eso tan hermoso que le había propuesto su Margarita. Intercambia cuentos por sonrisas. Y con esa invitación todos venían. Pero ya ustedes imaginarán que los rumores avanzan muy rápido. Y si bien la casa de don Manuel fue refugio para tantas almas, para tantos sueños, era muy pequeña y empezaba a levantar sospechas. Así que don Carlos, un queridísimo amigo y vecino de la familia, les propuso continuar las tertulias en su casa, pues él nunca se había casado y tenía una casa gigante, una sala amplia para contar todas esas historias, que podía ser alternado para no levantar muchas sospechas. Y así lo hicieron. Así hicieron esa quijotada. Y las personas empezaron a tomar esa costumbre bonita de reunirse en torno al chocolatico, al tintico, al compartir. Las balas, los gritos y las calles manchadas de sangre se habían convertido en un paisaje oscuro al cual escapaban aquellas noches de cuentería. Pero ustedes saben, pueblo chiquito, Infierno grande. rápidamente volvieron los rumores, los mensajes de voz en voz. A ese cuentacuentos lo quiero muerto. Y don Manuel no se andaba con bobadas. Él no iba a arriesgar a lo que le motivaba en la vida. No iba a arriesgar a su amor. No iba a arriesgar a sus 12 hijos. Así que decidieron empacar las maletas. Empacaron un montón de hojas de Yarumo con la esperanza que ese museo de emociones, sentires, historias que habían hecho en este pueblo tan maravilloso no se perdieran. Ustedes saben que es
un remedio contra el olvido. Con sus propiedades mágicas empacaron como pudieron la vida en un par de maletas. Muy madrugaditos salieron y de camino se quisieron despedir de su amigo Carlos. Pero cuando llegaron a la casa, vieron la puerta entreabierta y volvieron a sentir el mensaje. Volvieron a sentir que la muerte ya había pasado. Sintieron el escalofríos, el terror. Y al ingresar a aquella sala, aquel lugar, ese refugio de historias, destrozado, con manchas de pantano y de sangre, un caminito de hormigas y de moscas llevaban hacia la habitación. Y aunque ya sabían lo que se iban a encontrar, decidieron pasar. Y en aquella habitación estaba el cuerpo de Carlos, con esos ojos soñadores, con esos ojos que días antes mostraban una luz de esperanza, mostraban un alma de niño, soñando, imaginando los mundos enteros que creaba don Manuel con su cuerpo y con su palabra. Ahora, sus ojos solo mostraban miedo, abiertos e inertes. Don Manuel tomó a su esposa, a sus hijos y emprendieron camino hacia la ciudad. Y como es de difícil caminar con la vida en una maleta, en el pueblo le habían huido a las balas. Ahora en la ciudad, ¿cómo le iban a huir al olvido? Don Manuel llegó a la terminal sabiendo contar historias y con 13 bocas que alimentar. Buscó el parque más cercano y se puso a hacer lo que más sabía. ¡Intercambio cuentos por sonrisas! Y nadie venía. Se dio cuenta que en la ciudad las personas tienen un brillo ausente en sus ojos, opaco, tenue, con miradas esquivas, con indiferencia. Y esas palabras que antes volaban y volaban hacia la imaginación de quienes escucharan, ahora caían como piedras en la ciudad. Intentó varias veces, en varios parques, pero la respuesta siempre era la misma. Un día, don Manuel se sentó sin decir nada, con la mirada perdida, como si el vacío le hablara. Y su esposa, su doña Margarita, resiliente como los yarumos, le recordó que a los pesares de la vida tocaba hacerles frente con cuentos en medio de risas y risas en medio de cuentos, y sacó una de esas hojas de yarumo, viejas, algo maltrechas, blancas y carrasposas, y como una llave a ese museo de historias, se la dio a don Manuel. Porque incluso las hojas lejanas vuelven a ser parte de aquel árbol que da vida. Y don Manuel
Vio a su doña Margarita, a su Flor, como si la viera por primera vez. Y sintió de todo, vea, esas maripositas volvían a salirle por la boca. Y se dio cuenta que ella siempre había estado ahí, en sus silencios, en sus cuentos, en sus derrotas y en sus triunfos. Y aunque sabía que iba a ser muy difícil, siguió de pueblo, de parque en parque, en toda la ciudad. Intercambio cuentos por sonrisas y también por el aporte cultural voluntario para sostener a su familia. Y era tanto lo que don Manuel contaba, que al inicio casi no le iba gente, pero paulatinamente las plazas se le fueron llenando de personas y él seguía pintando mundos enteros, fantasiosos de miedo, con su cuerpo y con su palabra. Él sabía que tenía una carrera con la muerte, pero también sabía que la muerte no se iba a atrever a interrumpirlo. Así que con la confianza del mundo seguía narrando y fue suficiente para levantar a punta de cuentos a sus 12 hijos y enseñarle también a narrar a su queridísima esposa. Y todo parecía ir muy bien, pero los hábitos no es algo que dejen al hombre tan fácil. A cada plaza que llegaba, a cada parque en el que contaba, iba por su tintico con 2 de azúcar y un piel roja. Con cada bocanada salían risas, rimas y trovas y todo el mundo se conglomeraba, pero cada año sus pulmones eran cada vez más débiles. Y en uno de esos tratos que se hace con la muerte, don Manuel aceptó irse, a contarle historias a sus amigos, a reunirse con don Carlos, con sus vecinos, con sus familiares y con todos los muertos de una época entera de Colombia. Y así fue como murió don Manuel, sin guerra, sin escándalo, como esos árboles grandes e imponentes que le dan sombra a tantas personas. Y como un conjuro contra el olvido, sus hijos y su esposa viajaban de parque en parque con aquel pregón divino. Intercambio cuentos por sonrisas, porque a los pesares de la vida toca hacerles frente con cuentos en medio de risas y risas en medio de cuentos. Este es un cuento de autoría propia en homenaje a mi abuelo, pero también en homenaje al desplazamiento forzado en Colombia. Gracias. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Una maravillosa historia que nos recorre por un montón de emociones, así como tú también estabas ahorita recorriendo un montón de emociones cuando pensabas en tu llegada a la cuentería. ¿Cómo te sentiste ese día en la tarde paisa, que además es un evento que la gente visita mucho, que es quizás el evento del festival que más público tiene? Ay, Lori, fue una amalgama de emociones muy teso, porque pues obviamente estaba muy feliz, muy orgullosa de estar ahí presentada en la tarde paisa. Como les mencioné, pues yo no esperaba
ganar, no porque no creyera en mí, sino porque, no sé, no lo esperaba, no lo esperaba. Entonces, cuando me llamaron que hice parte de los ganadores del festival, yo como, ¿qué es esto? Y luego llega la sorpresa de que me iban a dejar para la tarde paisa. A mí eso me conmovió un montón, y más porque pues este cuento no es solamente la historia de mi abuelo, no es solamente la historia de un cuentero que le tocó irse con la familia a costa del desplazamiento forzado, sino que es la historia de tantos y tantas familias colombianas, es la historia de nosotros. Y saber que muchas personas se iban a sentir identificadas con esta apuesta me ponía como mucho más sentimental, porque ahora no solamente cargaba con ese sentir de mi familia, sino tal vez con los sentires que iba a despertar todo esto. Yo me presenté y a mí se me aguaron los ojos en la parte donde a él le toca irse con la abuela, con los hijos, y le toca empezar una nueva vida en la ciudad. Y fue muy bonito porque cuando me bajé de las tablas, como unas 5 personas se me acercaron a decirme que era la misma historia de su familia. Que gracias por alzar la voz desde el arte, porque son sucesos que no pueden pasar como de largo, no, es nuestra historia y es necesario recordarlo porque es toda una herencia que hace parte de nosotros y que nos hace más resilientes y con una conciencia social mucho más claras de los procesos tan tesos por los que pasaron nuestras familias para que nosotros estemos acá haciéndole honor a eso. Yo soy la primera generación de mi familia, de la primera generación de la familia que puede estudiar un pregrado, imagínate. Entonces es también como hacerle honor a todo eso, y mientras yo estaba contando yo sabía que mi mamá en el público estaba llorando también y no solamente ella, fue muy, muy emotivo saber que también se le salieron las lágrimas a otras personas con las cuales se sintieron tocadas por esta historia. Y a Manu además le gustan como estas historias que tienen mucho que ver con su ser, que tienen mucho que ver como con su esencia. Entonces por eso yo quiero que hablemos de los proyectos futuros, que además no son futuros, sino que están casi que aquí a la puerta de la esquina. Yo sé que estás reunida con unas mujeres maravillosas y las hemos visto por ahí vestidas como de hadas, como en una cabaña encantada. Entonces quiero que le cuentes a la gente sobre ese proyecto y los invites. Bueno, muchas gracias. Les cuento, estamos trabajando un colectivo de mujeres súper talentosas a las cuales admiro mucho, en un colectivo que se llama Donde Nace la Palabra. Estamos en el montaje de cuentos basados en mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincola. En este ritual escénico, porque lo vemos de esta forma, se integran diferentes narrativas como la cuentería, la música de cantautoras y el rap. Nuestra directora de este montaje también es una muy querida cuentera de la casa que pasó por acá por Viva Palabra y que también estuvo en el festival, es Catherine Barrientos, con un montaje feminista que ella tiene divino, y nos pareció muy pertinente que nos acompañara en todo este camino. Con el que además ganó el festival el año pasado. El primer puesto de la categoría profesionales. Es una tesa y fue muy bonito cuando ella aceptó ser parte de este proyecto. Entonces, bueno, esta obra se llama Basalisa la Loba. La historia transcurre con 3 cuentos principales que viene a ser Basalisa la Sabia, Barba Azul y Piel de Foca, a la cual se le hacen como muchas adaptaciones, entonces vendría a ser Piel de Loba. Empezamos con un ritual escénico donde nos quebramos los huesos y dejamos todas esas cosas que nos rompen, pero que a la vez nos construyen. Entonces invitamos al público a que haga ese viaje de autoconocimiento con Basalisa. Como lo mencionaste, pues son 4 brujas que se reúnen
y comparten como todas esas vivencias en el mundo onírico. Y ven de dónde surge ese poder de la muñeca que acompaña a Basalisa en todo su viaje, que viene a ser el poder de la intuición, de esa energía salvaje que nos habita, y no solamente a las mujeres, también a los hombres. Entonces es muy bacano que nos acompañen todos, es una función apta para toda la familia, van a haber cuentos, música, va a ser muy emotiva. Este 14 de marzo en Casa Teatro El Poblado, nos pueden seguir en redes sociales donde nace la palabra para que estén pendientes de cuándo sale la boletería a la venta. Bueno amigos, ya saben, Mano, feliz de tenerte por aquí, de que nos cuentes, porque además ella cuenta así muy bonito, yo aquí estoy enredada, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero nada, muy feliz de tenerte por aquí, y ustedes ya saben que nos vamos a ver la próxima semana por aquí, por Teleboyacá, por el canal de YouTube de Viva Palabra, y bueno, nada, Manu, despídete de los televidentes. Ay, bueno, muchas gracias, pero también, no sé, me puedo volver a la pregunta anterior para mencionar quiénes son las de mujeres que corren con lobos, claro, sí. Quiénes son las que me acompañan en este viaje. Vean, es un colectivo muy bacano que se formó con Andrea Pinzón. Ella es cuentera de la ciudad de Medellín, Karina Calle, que es más conocida como Guaira, que es un nombre artístico, ella es rapera, es clown, hace teatro también, es una mujer con mucha trayectoria. Ave Montes, Andrea, que ella es profesora de canto, de música, y también tiene una trayectoria gigante en todo el tema de las artes escénicas y musicales también. Entonces las cuatro nos reunimos y pues decidimos crear este viaje de donde nace la palabra. Muy esperados el 14 de marzo. Y bueno, muchas gracias a todos por prestar sus oídos y su imaginación un rato más en esto de charlas y cuentos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!